Hola, buenas noches a todos. Es un gusto muy grande el estar nuevamente en el programa Transformación y Cambio para venir y llevarles esta maravillosa cátedra que transformará y cambiará sus vidas para siempre. Este es un momento muy bonito para mí porque tengo la oportunidad de venir y dedicarme a la transformación y el cambio en la vida de las personas. Así que les doy la más cordial bienvenida a este espacio donde nos encargamos de hacer que las cosas sucedan. Aquí en Transformación y Cambio tenemos un eslogan que dice que aquí con nosotros las cosas pasan o hacemos que pasen. ¿Qué significa esto? Que tenemos esa convicción de que puede haber transformación y cambio si nosotros nos lo proponemos. Los días domingo por la noche regularmente enseño acerca de aspectos relacionados con el eh, ADN, el subconsciente y aspectos de neurociencia, aspectos de eh, meditación, entre otros. Así que hoy vamos a hablar de aspectos de meditación, vamos a hablar de muchas cosas interesantes que transforman y cambian la vida de las personas, pero no sin antes irnos a nuestra conexión con Gaia, porque ustedes saben, siempre la tomamos en cuenta en nuestras intervenciones. Así que esta noche también lo haremos. Quiero bendecir la vida de cada uno de ustedes, quienes ya están conmigo, y vamos a hacer nuestra conexión respectiva, siendo amorosa Madre Tierra, nosotros te reconocemos esta hora y te damos gracias por la intervención directa que tienes en nuestro contrato y a través de esa intervención podemos desarrollar nuestra experiencia en este plano existencial. Muchas gracias por este momento, por esta forma en que trabajas con nosotros. Para mí, día de lluvia, de humedad, de colores grises. Gracias por eso. Gracias por todo lo que ocurre a nivel mundial climáticamente y solicitamos amorosamente que no perjudique a ninguna persona. Gracias a ti que estás conmigo y gracias a nuestro Padre Supremo, Micael Todopoderoso, porque Él es quien tiene el control absoluto de todo lo que existe y por Él subsiste. Gracias a la Madre Celestial y al Espíritu Creativo en su función materna para con nosotros cada día. Gracias por este proceso existencial, gracias por el rayo azul, gracias por la disolución de todas las energías de baja densidad y por apartarnos al envolvernos en él de todo elemento discordante que intente entrar a molestar. Muchas gracias por estar conmigo y agradecemos porque así es ya en el aquí y en el ahora. Gracias, Padre. Muchas gracias. Quiero bendecir la vida de ustedes, gracias a María Elizabeth. Buenas noches, doctor Otto, bendiciones. ¿Cómo estás, querida? Bendiciones para ti también. Y también a Franz desde Francia. Gracias por estar presentes desde el inicio del programa. Hoy quiero hablarles acerca de algunos aspectos relacionados con la meditación y la conexión con el cerebro límbico, con nuestra conciencia y con otros aspectos que son muy interesantes conocerlos, como lo es la interacción con nuestra mente analítica, la parte que nos ayuda a conectar con el interior y el exterior, y con todo ello procedemos a avanzar hacia algo nuevo. Vamos a entrar entonces de lleno en nuestra actividad y tenemos
que la meditación, al igual que otras disciplinas, nos sirven para poder desconectar la mente analítica y poder conectar nuestra conciencia con el más allá, con la grandeza invisible, con la fuente. Y decíamos en cierta ocasión que nosotros con la meditación buscamos cruzar de la mente analítica hacia el sistema de programas que subyacen en nuestro subconsciente o como le llaman algunos, el supra-yo. Cuando hacemos esto, inmediatamente quitamos nuestra visión de lo exterior. Regularmente las personas se mantienen en un sistema donde todo está relacionado solo con lo externo. Para ellos la vida es lo que sucede externamente y le ponen muy poca o ninguna atención a los aspectos invisibles, como en el caso de la mente, la conciencia, entre otras. Entonces, lo que buscamos al meditar es entrar a esos programas subconscientes, a movilizar o implementar nuevas conexiones. Y eso es importante de entenderlo. Para ello hay que practicar. Recuerden que durante mucho tiempo he venido enfatizando y recalcando la importancia de tener una conexión con la fuente. Cuando yo me refiero a la fuente, estoy refiriéndome y haciendo mención directa de nuestro Padre Supremo, Micael Todopoderoso, quien es la fuente y sustancia de todo lo que es, como la cabeza de la Trinidad. Es decir, todo lo que nosotros querramos tiene que venir a través de Él, porque Él es el autor y consumador de todo lo que existe y también es quien posee todo lo que podamos querer, saber, conocer o similar en este plano. Entonces, al utilizar la meditación u otras herramientas, cruzamos de la mente analítica y nos adentramos en el sistema de programas que controlan al subconsciente en forma automática. Esos programas están conectados, en realidad no son programas como un programa de cómputo, un programa de informática, de computación, de lenguaje de programación, tiene muchos comandos y secuencias. Lo mismo pasa aquí. Estos programas subconscientes esclavizan a las personas. Estos programas subconscientes limitan a las personas. Estos programas subconscientes atan a las personas o las tienen inmersas en vicios y en otro tipo de actividades. Cuando meditamos, entonces, desarrollamos un objetivo que consiste en ir más allá del análisis, de la racionalidad, de la objetividad, y nos dirigimos hacia un plano invisible, que es el que yo les digo de conectar con la fuente. Y ese plano invisible nos permite quitar nuestra atención, desviar nuestra atención de lo que conocemos como el mundo exterior. El mundo exterior está dominado por el cuerpo y por el tiempo. Entonces nos fijamos en el mundo exterior, hacemos énfasis en nuestro cuerpo y en el tiempo que transcurre. Y al dejar eso por un lado, podemos centrarnos en nuestro mundo interior. El mundo interior de las emociones, el mundo interior de los pensamientos, el mundo interior relacionado con la conciencia. Y es así como podemos ir avanzando en ese entendimiento y nos damos cuenta que la meditación entonces no se convierte en una forma de castigo. Esa palabra meditar o practicar meditación ha sido estigmatizada, principalmente por personas que no conocen el significado de poder pasar a planos totalmente invisibles. Y los que están acostumbrados al rezo, a la oración, a las plegarias, a las súplicas, a las invocaciones, lo encuentran así como fuera de serie, pero en realidad es una herramienta altamente requerida y altamente necesaria
para aquel que está en el camino de la elevación. Entonces, dejando la estigmatización que se le ha hecho a la palabra meditación o al significado, la mayoría de las personas cuando oyen hablar de meditación dicen que aburrido, que estar quieto, que estar aquí, y en realidad la meditación no es lo que nos han enseñado, sino que es un sistema por medio del cual nosotros podemos acceder a lo invisible para hacer lo imposible. Y todos piensan siempre en personas en posición de loto, en monjes, en gurús, en determinadas cosas que para la gente les parece difícil porque dicen, no, no tengo el tiempo, no tengo la apertura para esto. A mí me enseñaron otra cosa. Dentro del contexto de la emancipación, nosotros debemos de reconocer sobrenaturalmente que todo lo que hacemos está relacionado con lo invisible. Así que si nosotros vemos la práctica de la meditación como algo que no encaja con las creencias de la gente, también eso hace que se alejen y no la practican. Entonces, cuando lo hacen, automáticamente se pierden un mundo de oportunidades. Porque, por ejemplo, una persona viene a orar, digamos, y en la oración lo que hace es hablar él solo, es un monólogo. Es hablar y hablar y hablar y hablar y hablar. Así como ellos lo hacen, nosotros ya no lo hacemos. Recuerden ustedes que la palabra amén significa Amón, y Amón es un dios de los egipcios. Entonces, dicen amén y se van. Allí no hubo una meditación, no hubo una concentración, sino solo el venir a sostener un monólogo. Ahora bien, por eso muchos no le hacen entrar a la meditación, porque dicen, yo tengo que estar ahí solo, en silencio. Pero es porque lo desconocen, ¿no? Otros se agobian porque hay exceso de meditaciones, exceso de práctica de meditación por todos lados y las personas no tienen cómo decidir ese punto por donde empezar. Gracias, Padre, que me envió una persona muy ad hoc para las cosas de informática y ya estamos trabajando, ahora solo falta desarrollarlo. Vamos a tener un canal en YouTube exclusivo de meditación. Vamos a elevar a las personas. Vamos a enseñar este concepto de meditar. Y nos vamos a dedicar a empoderar a las personas desde ese punto para que les sea fácil y no se sientan desconcertadas cuando inicien este camino de la meditación. Ahora, ¿qué es en realidad esto de meditación? ¿Para qué está diseñada? ¿Cuál es su objetivo? ¿Qué se busca o se pretende encontrar con ella? Es algo muy fácil. La meditación ha sido concebida para que los individuos podamos ir más allá de nuestra mente analítica y de nuestra mente racional, ¿ya? Para que podamos sumergirnos, introducirnos, hundirnos en estados de conciencia más profundos. Solamente con estados de conciencia elevados es que una persona puede cambiar. Así que si alguien quiere cambiar, pero no conecta con la grandeza de lo invisible, le va a ser muy difícil lograrlo. Ahora bien, cuando estamos meditando, nosotros comenzamos a pasar de la mente consciente a la mente subconsciente. Oigan esto, de la consciente a la subconsciente. En la subconsciente subyacen todas las cosas que eres. Y también simultáneamente pasamos del egoísmo al altruismo. Pasamos de ser alguien a no ser nada, ni nadie. Pasamos de ser materialistas a seres inmaterialistas. ¿Ya? Pasamos de estar en un lugar a no estar en ninguno. Pasamos de vivir en el tiempo a vivir en el no tiempo. Vean esta cosa tan interesante que le estoy diciendo. Pasamos de creer que el mundo exterior es la realidad, ¿ya? Y que se define con los sentidos,
y nos dirigimos a creer en un mundo interior donde allí encontramos la realidad una vez que entramos a él. ¿Ah? Entramos en el mundo sin sentido de la mente suprema que va más allá de los sentidos. Entonces, si se dieron cuenta, estuve haciendo unas dicotomías aquí. ¿Ah? Porque salir de ser materialista a ser inmaterialista, eso solo se logra con la meditación, porque pongo mi atención en otras cosas. Ya, no me enfoco en lo material. La mayoría de las personas solo viven pensando en lo material y no tienen un tiempo de conexión o de elevación. Entonces, pasar de la mente consciente a la subconsciente, salir del mundo de la realidad física y entrar en el mundo de la realidad invisible que va más allá de los sentidos, ese es el objetivo de meditar. Ahora bien, dependiendo de la escuela, dependiendo del instructor, dependiendo de otros factores, así será el tipo de meditación que te enseñe. Nosotros, en Transformación y Cambio, hemos desarrollado nuestro propio sistema, respetando todos los criterios que son normales para todos. Desarrollamos algo más práctico donde podemos entrar y hacer que sucedan las cosas. Con eso en mente, entonces comenzamos a ver que la meditación es ese acto que nos lleva de la supervivencia al proceso creacional. Y aquí tienen mucho que ver mis enseñanzas, porque yo siempre enseño que nosotros tenemos que crear nuestra realidad. Yo enseño que nosotros tenemos que alterar la forma en que vivimos, los sistemas que utilizamos para vivir y todo lo que tiene que ver con nuestro proceso existencial. Entonces, dejamos la supervivencia. ¿Qué es la supervivencia? La supervivencia es este sistema donde las personas no viven, sino sobreviven. Son los que andan en el día a día, en el que no le alcanza, el que no se puede, el que hay que seguir luchando, que esto merece mucho esfuerzo, etcétera. Eso es supervivencia. Pensando en lo que les falta en lugar de dar gracias por lo que tienen. Pensando en qué van a hacer mañana en lugar de estar felices porque tienen un hoy. ¿Ya? Eso es salir de la supervivencia para pasar al proceso de la creación. Cada uno de nosotros puede crear su propio mundo. Puede crear su propia experiencia. Puedes hacer todo lo que tú quieras. Pero para ello tienes que entrar en ese momento donde sales de la supervivencia y entras al proceso creacional. Crear significa dar vida a algo, hacer que algo suceda, hacer que algo aparezca o hacer que algo se vuelva funcional. Entonces, pasamos en la meditación de la separación que sentimos a la conexión suprema. Miren qué lindo. Cuando andamos solos bregando en ondas elevadas, ¿ah? Nos separamos de la fuente, nos separamos de la conexión suprema. Entonces, a través de la meditación volvemos a encajar, a conectar con la fuente, con la conciencia purísima. Entonces, salimos de la supervivencia para entrar al proceso creacional. Salimos de la separación para convertirnos en unidad por medio de la conexión. Y así nos vamos del desequilibrio hacia el equilibrio. Salimos de ese estado de emergencia en el que vive la mayoría de los terrícolas y nos dirigimos al estado de crecimiento y a esa parte donde nos regeneramos. También salimos de las emociones limitadoras como el miedo, la ira, la tristeza y pasamos a las emociones expansivas, entre ellas la alegría, la libertad y el amor. Ahora, si ustedes se dan cuenta, no podemos lograr esos estados si no hay una forma de inducirlos. Y la inducción se da a través de la meditación. Y es la meditación la que nos permite dejar el plano visible
para volver al invisible y centrar nuestra atención. Como les mencionaba, en el caso de nosotros como transformación y cambio, hemos decidido agregarle un elemento clave que es con el cual la mayoría pasa luchando todo el tiempo. Cómo callar a la mente consciente para que no interrumpa cuando estoy en conexión. Eso nosotros ya lo tenemos resuelto. Y es maravilloso. Ahora bien, al salir de las emociones limitantes y entrar en las emociones expansivas, producimos un cambio en nuestro ser. Vean que no le dije de emociones negativas a emociones positivas como toda la gente dice. No. Porque no hay emociones positivas ni negativas. Son emociones que limitan o emociones que liberan. Únicamente. Ahora bien, hablándolo en forma la más básica que sea posible, ¿qué sucede cuando meditamos? Lo que sucede es que pasamos de estar aferrados, agarrados, asidos, amarrados a lo conocido para entrar y aceptar lo desconocido. Y ese plano es el que más nos interesa a nosotros en transformación y cambio cuántico o en el Elite 30. Que dejemos lo conocido para entrar a lo desconocido. Ay, no, dice alguien, pero lo que pasa es que lo desconocido me da miedo, no sé qué irá a pasar, no sé qué irá a suceder. No tenemos por qué ir con miedo hacia lo desconocido, sino por el contrario tenemos que hacerlo desde el amor, desde la grandeza, para que nos demos cuenta que la vida es perfecta y armónica y que en lo desconocido está la respuesta a todas las preguntas que en lo conocido nos planteamos. Ahora bien, si lo analizamos desde el punto de vista de las funciones cerebrales, comprendemos entonces que el neocortex, así se llama esto que está aquí en esas formas ondulatorias del cerebro, ¿no? La neocorteza es la sede de nuestra mente consciente, ¿no? Y es el lugar donde construimos con los pensamientos que la fuente nos envía. Es el lugar donde analizamos las cosas, pero también es el lugar donde nosotros hacemos que se ejercite el intelecto. Y ese es el lugar donde se ejecutan todos los procesos racionales. ¿Ya? Por eso, para poder meditar, nuestra mente tiene que salir de la neocorteza y poder estar fuera de ella. Porque si sigues en el plano del neocortex, vas a estar empecinado solo en lo que es del diario vivir, en lo racional, en lo físico, en el qué voy a hacer, qué vamos a hacer, cómo lo resuelvo. Tenemos que salir de esa mente, de ese estado del neocortex, para ir hacia afuera, y al salir de ahí, entramos entonces en los planos invisibles. Por eso, por ejemplo, las enseñanzas que imparto los días martes y jueves por la mañana tienen mucho que ver con los planos sutiles, porque estoy enseñando cómo podemos conectar lo invisible con lo visible, cómo podemos hacer que funcionen los dos. Regresando a nuestra cátedra de hoy, la actividad que se da en el neocortex te mantiene en la mente racional, la mente que tiene que estar atenta y despierta para que no te pase nada, para que todo salga bien. Pero si quieres entrar a lo invisible, tienes que aprender a confiar y a salir de esa mente, de ese estado del neocortex. Y es donde pasamos del cerebro pensante hacia el cerebro que llamamos límbico. Y también entramos en lo que conocemos como las regiones subconscientes. Somos aquí en la cabeza, nosotros tenemos cosas maravillosas.
sistemas que nos conectan con los recuerdos sin importar si una persona tiene 100 años y recuerda algo de cuando tenía 7, está vívido. Y la persona, a pesar de que tenga 100 años, lo va a sentir como cuando lo sintió cuando tenía 7. Porque nuestros sistemas vienen y almacenan la información, la guardan. Entonces, el cerebro pensante, el cerebro límbico y las regiones subconscientes tienen que activarse para que nosotros podamos salir hacia un estado elevado de conciencia. En la mayoría de las religiones, en la mayoría de las creencias, en la mayoría de las culturas antiguas, incluyendo aquí todo el territorio americano, tenemos que a las personas se les daba algunas plantas o el té de algunas plantas a beber para que tuvieran estados elevados de conciencia. El éxito hoy en día con nosotros consiste en lograr los estados elevados de conciencia sin consumir ninguna de esas plantas, de esos inductores. Porque tenemos que elevar la conciencia de una forma eh, racional, de una forma identificable, o, aunque puede sonar como un pleonasmo, de una forma consciente. Ahora bien, esto significa que hay que silenciar a la neocorteza, hay que silenciar a la actividad neuronal que realizamos a diario. Y ahí es donde las personas se preguntan, ¿y cómo hago para silenciar a mi neurona? ¿Cómo hago para silenciar a mi neocorteza? ¿Cómo hago para que la neocorteza deje de funcionar? Bueno, no es que se va a dejar de funcionar, solamente la detenemos, que es muy diferente. Y eso lo vamos a aprender. Ahora bien, cuando se silencia la neocorteza y la actividad neuronal, que es la que a diario realizamos y demanda estar despierta, tenemos que aprender a dejar de pensar de forma analítica y prescindir por el momento de las facultades del razonamiento. Yo no tengo que ponerme, ¿para qué voy a meditar? ¿Y qué logro con meditar? ¿Y cómo se va a hacer? ¿Qué va a pasar? ¿Cuánto dura? ¿Qué se espera? ¿Qué se hace? ¿Qué no se hace? Eso es pensar con la razón, con la lógica, con la intelectualidad. Es pensar en la previsión, es pensar conjeturando y es pensar desde la racionalización. Entonces, cuando nosotros silenciamos todas estas áreas, a esto le llamamos el proceso de aquietamiento mental. Es decir, tomamos a la mente y la dejamos tranquila. ¿Ah? No queremos que esté pensando ni haciendo nada, solo que espere. Y para eso es que desarrollamos una técnica en el Elite 30 que está relacionada con las ondas alfa y también con la fuente de los pensamientos. Y cuando logramos dominar eso, comenzamos a tener muchos resultados con el hecho de aquietar la mente, porque la mayoría no la aquieta. En la meditación te dice, centre su respiración, su atención en la respiración, centre su atención en el palpitar de su corazón, o centre su atención en un órgano en particular, o en sus pies, y luego vaya subiendo la energía. Eso lo hace para entretener a la mente y que no esté bombardeándote con pensamientos, pero así no se logra. Es una tarea muy agotadora. Nosotros tenemos una técnica fácil de 1 segundo, 2 segundos y ya está resuelto. Ahora bien, para muchos, esto de silenciar a la mente o de aquietarla, ¿ya? Puede parecer una tarea titánica, pero de acuerdo al modelo neurocientífico que nosotros tenemos, ¿ya? Podemos hacer que la mente se quede tranquila y que todas las redes neuronales que funcionan automáticamente en tu cerebro puedan dejar de funcionar por un momento en lo que tú tienes tu atención en otro lado.
La mente, si tú le dejas campo abierto, te bombardea, porque ya se los he dicho y lo retengo. Los pensamientos no son sinónimos de mente, ni la mente es sinónimo de pensamiento. Los pensamientos se desarrollan en la base de la mente, no se producen en la mente. Por eso es que los pensamientos tienen mucho poder cuando se utilizan conscientemente. Entonces, nosotros podemos darnos cuenta que aunque parezca una tarea titánica, se puede lograr porque desconectamos, oigan esto, desconectamos nuestra parte consciente del mundo racional, del qué hacer, del estar siempre con una tarea pendiente en la mente. No, y eso se ve en los protocolos también. Cuando hacemos una consulta que dice la persona puede estar disponible para sí misma sin estarlo para todos los demás, la persona tiene derecho a estar sola con ella misma para crecer y desarrollarse. Sí. Entonces, podemos darnos cuenta que para esto se requiere entrenamiento y muchos dicen, no, yo no le entro a la meditación porque es un desafío muy grande. Es mejor orar y ya. No. Para poder ser creadores se requiere que los individuos aprendan a meditar. Y la meditación tiene muchas connotaciones, entre ellas la de entrar a uno mismo. Cuando meditas estás contigo mismo. No meditas en nombre de una deidad, no meditas en nombre de una persona. Estás enfocada en ti mismo, en ti mismo. Y la meditación es posible que pueda ser un gran reto para las personas, ¿ya? Pero ya viéndola de forma objetiva, no lo es. Entonces, quiero que tomen en cuenta los siguientes elementos. Por ejemplo, la neocorteza o neocórtex analítico va a utilizar los 5 sentidos, ¿ya? Para determinar la realidad. Entonces la neocorteza que analiza dice, ok, tengo un sentido del tacto. Siento una superficie rugosa, la siento fría, la siento caliente, la siento lisa, la siento aceitosa, la siento que se resbala. Eh, Percibo a través del tacto. Ahí la mente analítica está recibiendo la información. Y esa mente analítica construye la realidad en base a lo que palpas, sientes con las manos, lo que hablas, lo que oyes, lo que olfateas, lo que ves. Y siempre la mente analítica, como su función es esa, está muy compenetrada de todo lo que pasa en el organismo, de todo lo que sucede en el cuerpo y de las emociones que se van a desarrollar para el entorno y para el tiempo. Y así es como nosotros avanzamos en esto y nos damos cuenta que las cosas son muy importantes. Ahora bien, si pensamos en la vida de una forma más práctica, podemos encontrar ya que al ir avanzando encontramos esto de que al estar centrado en el cuerpo, al estar centrado en el entorno y en el tiempo, el individuo no puede, no logra una conexión con la divinidad. En este caso, cuando digo divinidad, me refiero con Micael Todopoderoso. No la logra. ¿Y por qué no la logra? Porque no tiene esa dedicación debido a que sus sentidos absorben toda la atención y lo mantienen retenido dentro de estos tres elementos, el cuerpo, el entorno y el tiempo. Ahora, si la persona está estresada, aunque sea mínimamente, ese estrés, ¿ya? Llevará a que la persona se fije en esos tres elementos y los potenciará
cuando invierta atención en ellos. Por eso se dice, donde pones tu atención, estás poniendo tu energía. Y donde pones tu energía, haces que crezcan, que aumente el poder de aquello que estás observando. Entonces, cuando hablamos de esto, lo que andamos buscando es ordenar el cuerpo físico en función de lo invisible. Hay que lograr que lo invisible gobierne y controle a lo visible. Y si ponemos toda nuestra atención en el cuerpo, en el entorno y en el tiempo, no tendremos ese espacio que nos permita conectar para elevarnos y desarrollar el proceso meditacional. Ahora bien, nosotros vemos que cuando una persona está presionada por el sistema de emergencia, que es un sistema al que se le llama el sistema de lucha o de huida. Este sistema es el que se activa automáticamente en la amígdala. En la amígdala está aquí adentro del cerebro, de la masa encefálica. Es una pequeña cosita que se encarga de mantener un control absoluto del ambiente para detectar si hay amenazas en tu vida y hacer que tengas la energía para salir huyendo o para enfrentarte a esa amenaza. Entonces, cuando una persona está presionada por ese sistema de emergencia, que es la lucha o huida, una persona está estresada, aunque sea en menor cantidad, o cuando está muy dedicada a solo estar observando el cuerpo, el tiempo y el espacio y el entorno, desarrollará un estado de estrés elevado que activará su adrenalina. Y al igual que un animalito salvaje se siente amenazado, así la persona se sentirá amenazada y tendrá deseos de salir huyendo o se queda para enfrentar lo que venga. Entonces, la atención se centra en cuidar el cuerpo. La atención se centra en encontrar vías de escape. La atención se centra en cómo salir de ese impasse para poder salvarse y no recibir daños. Por ejemplo, comienza a temblar muy fuerte. Lo primero que haces es activar el sistema de lucha y huida. En este caso no es lucha, es huida. Quieres salir de lo que esté encima de ti, porque tu ego a través de este sistema te manda a decir, corre, tienes que salvar tu vida. Es un sistema de huida. El de enfrentamiento sería, no, yo me quedo aquí aunque me caiga encima. Pero eso regularmente no lo hace nadie. Ahora bien, la mayoría de las personas vive estresada en extremo porque fijan demasiado su atención en los problemas. Fijan demasiado su atención al grado de obsesionarse con el aspecto físico, con el cuerpo. Las personas se concentran en el dolor que tienen y se ponen a pensar en el escaso tiempo del que disponen para todo lo que tienen que hacer y tratan de cumplir con una agenda, con muchas cosas que se ponen para hacer en un día. Y eso es muy importante de entender. Nosotros tenemos que transformar y cambiar nuestra vida. Tenemos que hacer que las cosas sucedan. Y para ello hay que modificar la forma en que vemos las cosas, las conceptualizamos o las utilizamos. Una persona cuando se acomoda o se acostumbra a vivir en ese estado de supervivencia, tiende a direccionar toda su atención al mundo exterior y principalmente en los problemas que está afrontando. Se pasa pensando en los problemas, en los desafíos, en la adversidad, todo el tiempo, hasta agotarse internamente. Entonces, la mayoría piensa que hacer eso es lo normal. Allí vienen y creen que todo lo que
existe, que todo lo que experimentan es lo único que hay en la vida, y eso no es cierto, porque se enfocan en el mundo exterior. Tu atención está hacia afuera, no hacia adentro. Entonces, si en el mundo exterior una persona experimenta que no vale nada, que no logra nada y que no pertenece a ningún lugar, es lo más desastroso que le puede pasar. Porque esto, para el ego que intenta controlar toda realidad y que busca reafirmar la identidad constantemente, es de carácter frustrante. Si tú quieres encontrar tu personalidad, si quieres encontrar el propósito de tu vida y la grandeza de lo que eres y representas, tienes que ir al interior. Tienes que hacer cambios internamente. Ahora bien, cuando estamos en ese estado de supervivencia, hay una serie de elementos ilimitados que forman el mundo exterior. Y el estrés que las personas sienten es como si operáramos un iceberg. El iceberg tiene unos cuantos metros de fuera del mar, pero por dentro es una gran masa. Y eso ocurre. Las personas sienten la preocupación aquí arriba, en el nivel consciente, pero por dentro están atascados de circunstancias y situaciones que no los dejan salir adelante. Y eso los lleva a identificarse con una variedad de combinaciones que existen en el mundo exterior y que van a reflejar aquello que cree ser. ¿Ah? Pero eso no significa que esa sea toda la existencia. Nosotros, cuando aprendemos algo y cada vez que hacemos algo nuevo, estamos introduciendo una nueva forma de ver cómo el mundo cambia. ¿Se recuerdan ustedes en ocasiones anteriores? He venido a decirles, hagan algo distinto. Si caminan por la derecha de la calle que los lleva a su trabajo, caminen por el lado izquierdo. Si el servicio colectivo te deja a una cuadra de distancia del trabajo, bájate a 2 o a 3 y camina. Rompe la rutina, haz algo nuevo, eleva tus pensamientos, que tu cerebro sepa que no está dentro de un concepto rutinario, es lo que pueden haber cambios en cualquier momento y eso hará que se mantenga despierto y que se pueda adaptar o readaptar a condiciones que se estén presentando. Es increíble, pero hasta nuestro cerebro requiere de entrenamiento, requiere de ejercicios. Haz cosas diferentes. Arma rompecabezas. Pinta mándala. Enlístate en un curso de dibujo, por ejemplo, o de pinturas. Y te vas a dar cuenta cómo tu vida va a empezar a ser diferente porque ahora tienes nuevas formas de atención. Aprende un nuevo idioma. Hay cientos de plataformas para aprender idiomas ahí en tu teléfono. Busca hacer algo diferente. Tienes que entretenerte en otras cosas. Y eso va a ayudar a que puedas ver cómo el mundo cambia a través de hacer cosas diferentes. ¿Vale? Ahora bien, en realidad, el mundo no cambia, sino que quien cambia somos nosotros. Porque ahora tenemos percepciones diferentes y hacemos cosas diferentes. O sencillamente dedícate a la lectura. Con 30 minutos que dediques a leer al día, es más, 15, pero que lo hagas asiduamente, te vas a dar cuenta de cómo cambian las cosas, cómo cambia la percepción de tu mundo, cómo aprendes, cómo te haces parte de lo que estás leyendo. Es una cosa maravillosa. Nosotros, cuando intentamos cambiar cosas en el interior, en nuestro exterior, queremos cambiar cosas en el mundo exterior,
nos proponemos metas y muchas veces no lo conseguimos porque las personas realmente somos seres habituales. Ya tenemos un estilo de vida y cuando queremos introducir uno nuevo, entra flojera, cansancio, que sueño, que esto, que lo otro, porque nuestras redes neuronales que están acostumbradas a las mismas circunstancias del día, vienen y se oponen al cambio y por eso te producen sensaciones en las que no te dan deseo de continuar, máxime si se trata de ejercitar el cuerpo. Entonces, lo que tenemos que hacer es perseverar en eso y no dejar que las redes neuronales nos venzan. Entonces, si todavía no has logrado cambiar aspectos de tu vida, lo puedes conseguir con muchos recursos que están disponibles, ¿ya? Y en este caso, consiste en mirar más allá de los límites que seguramente observamos, sentir y experimentar que vamos a encontrar las respuestas que queremos. Todo nuestro ser interior ha venido condicionado y equipado con todas las respuestas que requerimos. ¿Por qué? Porque nuestra alma se las sabe todas. El alma se las sabe todas. Tú al alma no la puedes engañar. Tú al alma no le puedes mentir. Tú al alma no la puedes llevar a como que a tenerla así en engaño, ¿no? Todo lo sabemos. Lo que pasa es que no lo recordamos. Y adentro de nosotros están las respuestas para todo lo que requerimos. Ahora bien, los otros medios para cambiar nuestra vida residen en lo desconocido, en lo invisible. Entonces el invisible no es tu adversario. Lo invisible no está contra ti. En lo invisible es donde vas a encontrar las respuestas a todo lo que quieras en esta presente existencia. Y eso es muy importantísimo. Y entendemos aquí que muchas veces nos cuesta dejar de centrarnos en todas las condiciones que el mundo exterior nos ofrece y eso evita, nos aleja de fijarnos en el mundo interior, ¿ya? ¿Por qué razón? Porque ya en automático el que está centrado solo en las condiciones del mundo exterior ha desarrollado un sistema donde se convierte en adicto a las hormonas del estrés, a sentir esas cantidades de sustancias químicas que son generadas por nuestras reacciones conscientes e inconscientes. Y el cuerpo se va habituando. Y es por eso que muchas personas actúan de forma automática en algunas situaciones. De forma automática. Cuando sienten que están actuando. Pero es porque ya el cuerpo se convirtió en mente. Y están centrados en la adicción de lo que producen las hormonas del estrés cuando están en condiciones exacerbadas. Ahora bien, este tipo de adicción siempre va a reforzar la idea que tenemos de que el mundo exterior es más real que el interior, y eso es falso. El mundo exterior controla en gran parte al mundo interior, y en ese control es que tenemos que la mente se convierte, el cuerpo se convierte en mente y reacciona pidiendo sustancia. Ahora bien, cuando nos damos cuenta de que todo nuestra fisiología se encuentra condicionada para que podamos sustentar esa idea de que el mundo real exterior es más grande o más certero que el interior, es porque no hemos evolucionado y porque hay muchos retos, situaciones, dificultades, problemas y adversidades que demandan la atención. Entonces es más fácil fijarse en lo de afuera que en lo de adentro. Yo se los he dicho muchas veces. Ustedes vienen y siempre están pensando en lo de afuera.
Y al estar pensando en lo de afuera, no hay espacio, no hay tiempo para conectar con la divinidad. Y si te das cuenta, por mucho que te lo propongas, siempre termina dominándote el factor externo. Ya te salió esto por hacer, que te salió lo otro, que tienes que ir, que tienes que venir, que tienes que oír, que tienes que atender, que tienes que preparar, que tienes que movilizarte. Y el sistema exterior busca tener tu atención todo el tiempo porque no quiere cambiar. Y por eso resultas con tantas ocupaciones que al final de cuentas son innecesarias. Ahora bien, por eso es que la fisiología nos vuelve adictos al entorno exterior. Y eso se logra porque a través de la memoria asociativa, las personas tendemos a usar los problemas y las circunstancias que se nos presentan en el diario vivir para poder afirmar esa adicción que tenemos al entorno exterior. Y esa adicción nos lleva para recordarnos que somos terrícolas y que debemos estar presentes y debemos estar muy atentos a lo que sucede alrededor. Y no es así. Yo no dejo de ser terrícola por pasar más tiempo conectado a la fuente. Al contrario, cuanto más me conecto a la fuente, más poderoso me vuelvo, más creativo, más armonioso, más pacífico, más tolerante, más perdonador, más grande, más sabio. Y todos pierden el tiempo queriendo resolver las cosas. Eso ya lo enseñé hace mucho tiempo. Un desafío material quiere resolverlo materialmente. Eso solo empeora la situación. Cuando se presenta un desafío material, yo tengo que elevarme y desde arriba tengo que controlarlo. Pero eso no se va a lograr si la persona no tiene la capacidad de meditar, de concentrarse, de ser, de actuar, de elevarse, de ir por la vida haciendo cosas distintas. Y es así como todos piensan que las cosas están resueltas y dicen, no, no puedo, con eso de la meditación. Eso requiere tiempo, yo no tengo tiempo, yo vengo muy cansado. Claro, porque como pasa todo el tiempo centrado en sí mismo, en su cuerpo, en el entorno, en el tiempo, no le queda para hacer otras cosas. Y así es como la historia se ha venido repitiendo por miles de años. Donde las personas están inmersas, están atrapadas en una burbuja que ya dentro del lenguaje convencional se le llama la Matrix. Está metido ahí y no puede ver otra cosa que solo eso. Y aquí están abiertas las ventanas de la vida y él sigue aquí sin ver para arriba. Es importante comprender que nosotros no somos el mundo exterior. En realidad nosotros somos lo que sucede en el mundo interior. Pero como está tan descuidado, pues no lo hemos aprendido a dirigir, ¿no? Si queremos explicar eso, ¿por qué estamos tan atentos al mundo exterior, al cuerpo, al espacio y al tiempo, o en este caso al entorno? Resulta que las hormonas del estrés que todos liberamos cuando nos encontramos en estados de emergencia, de supervivencia, le entregan al cuerpo dosis de energía enormes. Esas dosis de energía enormes llevan a nuestros 5 sentidos a agudizarse. Y eso muchas veces nos ha gustado, aunque mantener ese estado signifique problemas con la glucemia, problemas con los riñones y problemas con la elevación de la corticotropina en la sangre. Pero mis sentidos están agudizados. Entonces me siento bien porque la mayoría se mantiene en beta gamma y no tienen acceso a ondas más bajas que les permitan que su vida sea diferente. Y es por eso que estamos aquí ahora, para hacer que las cosas cambien. Entonces, cuando un individuo está constantemente estresado, su vida es un estrés.
se levanta temprano, tiene que correr, que el tráfico, que el transporte colectivo, que no llegó a tiempo, que la marca del reloj, que lo regañan por haber llegado un minuto más tarde, que comienza a trabajar, le exigen lo que no ha resuelto y vive un estrés total. Y así pasa todo el día y luego va a comer, la comida le cae mal al mediodía, ya se va para su casa en la tarde, noche, otra vez a correr contra el tráfico, a pelear, no hace el puente, llega a casa, llega a rematar con la señora, con los hijos, todo lo demás. Vivimos en constante estrés y de esa forma el individuo termina definiendo la realidad con sus cinco sentidos. Y no, la realidad no se define con cinco sentidos, hay muchísimos más, pero no son de orden físico. Por ejemplo, intuición, clarividencia, clariconciencia, clariaudiencia. Esos no son de orden físico. Y las personas, si son tan materialistas, porque el estrés continuo lo lleva a materializarse, jamás van a tener tiempo para la fuente. Nunca tienen tiempo para conectarse con ese caso, con Micael Todopoderoso, nuestro Padre Supremo. No tienen tiempo. Y más en los hombres que soy atareado, que ando muy ocupado. Yo no tengo tiempo para eso. Pero cuando se enferma, cuando se queda sin dinero, cuando está a punto de perder algo, ahí sí se acuerda que existe una divinidad. Y debería ser totalmente lo contrario, ¿no? Entonces debemos de vivir en conexión, para que al estar en esa conexión, todo fluya en armonía. Lo he enseñado cientos de veces y lo voy a seguir haciendo. Entonces, cuando el individuo intenta mirar en su interior e intenta conectar con el mundo de lo que le dicen lo sin sentido, lo inmaterial, al individuo promedio le cuesta muchísimo dejar todos los hábitos condicionados y entonces al dejar eso dice no, yo no voy a tener todas las hormonas que siempre me hacen sentir mejor, porque cuando entras al mundo invisible te aquietas, cuando estás en el mundo exterior te aceleras, cuando estamos en meditación la frecuencia del corazón baja, la frecuencia respiratoria baja, la tranquilidad se induce, la paz, la armonía, la quietud, el equilibrio. Mientras que si andas estresado, andas acelerado, elevado, pues no es una elevación que te vaya a causar novedad de vida, sino una elevación de los niveles del estrés, elevación de todas las hormonas. No hay ninguna relación entre este estado anímico que está hasta arriba y el otro que es de naturaleza quieta. Y por eso que muchas personas no pueden tener vacaciones, no viven tranquilos el fin de semana y se desesperan en sus casas porque andan con niveles tan elevados de corticotropina, elevados de adrenalina y de glucemia que se sienten hiperactivos y quieren estar en la actividad de todos los días. Yo conocí mucha gente cuando me dediqué a la admisión de empresas, llegaban y me decían, hola, mire, qué bien me siento que sea lunes otra vez. Yo no pude estar tranquilo en mi casa. ¿Cómo hacer eso? No han aprendido a desconectar. Si se trata de descansar, a descansar se ha dicho. Aunque el descanso no signifique tirarse en un sofá o estar en una hamaca o en una cama. El descanso es cambio de actividad. Entretener la mente en algo distinto. Hacer cosas diferentes. Llevar la vida a otro nivel. Eso es en realidad el descanso. Ahora bien, los pensamientos son muy poderosos. Y cuando nosotros creemos eso, que los pensamientos son más poderosos que la realidad física de 3 dimensiones, entonces comenzamos a depositar pensamientos en nuestra mente para edificar y construir libertad. ¿Vale? Entonces, si los vemos de esa forma, cuando cambiamos cualquier cosa,
Lo podemos lograr con los pensamientos, pero para la mayoría dicen, no, esto es un reto, no puedo hacerlo. ¿Y saben por qué se reducen sus expectativas? Porque se han vuelto esclavos de su cuerpo y de su entorno. ¿Cuánto cuesta permear a una persona para que comprenda que tiene poder? Yo se lo he dicho a ustedes muchas veces, cientos. Ustedes son magnificentes, ustedes son extraordinarios, ustedes son maravillosos, ustedes son supremos y a estas alturas no se lo han creído todavía. No lo aceptan, diciendo que no puede ser que sea así. ¿Por qué? Porque hay una parte intrínseca del ser que está atado a ese sistema de cuerpo y de entorno donde las limitaciones son el pan nuestro de cada día. Cuando aprendemos a salir de las limitaciones, es cuando comenzamos a ver el mundo de forma diferente. Y aquí en Transformación y Cambio tenemos esa oportunidad, que las cosas se vean diferentes, que se vean distintas, que logremos hacer que nuestro cuerpo deje de controlarnos. Así que cuando ustedes han estado aquí conmigo en otras cátedras o en las que se dan en la semana, hoy estamos comenzando la semana con esto, les he dado información que les demuestra fehacientemente que aquello que ustedes miraban imposible en realidad no era tan imposible. Solo hay que saber ordenar. A mí llegan personas muy dotadas, pero sin autoridad. Empieza a ejercer tu autoridad. Empieza a ejercer tu dominio. Haz que las cosas sucedan. Y para hacer que las cosas sucedan, se requiere actuar. Se requiere recordarse a uno mismo quién es uno. Hasta que se vaya dominando a esa fiera salvaje que está en la mente y que no quiere ceder el espacio. Por eso siempre les he dicho que hay que trabajar con márgenes de 21 días. Escoge una hora del día en la que puedas todos los días hacer algo. Por ejemplo, cuando te levantas. Durante 21 días dices, yo soy magnificente, yo soy extraordinario, yo soy maravilloso, yo soy supremo. Con esas 4 palabras que repitas todos los días durante 21 días, cuando amaneces, cuando despiertas y abres los ojos, y lo haces durante ese periodo de tiempo, pero puntualmente, yo te aseguro que el día 22 ya no vas a hacer la misma cosa. Pero se demanda que el individuo participe, no que sea indiferente, con la mentalidad de la religión, de que alguien de allá afuera le va a traer la solución. No. Eres tú el único que puede cambiar tu vida. Y eres tú el único que debe de cambiarla. Y no dije tienes, debe de cambiarla. Así que yo te invito a que iniciemos esta semana con la mentalidad de que todo es posible, de que en esta nueva semana, dentro del el próximo domingo, cumplirás tu primera semana de haber comenzado algo nuevo en tu vida, de hacer algo diferente, de no ser rutinario, de no ser predecible, de creer que en ti está la capacidad y la habilidad para hacer de este mundo algo mejor, pero comenzamos a hacerlo mejor para nosotros mismos y luego lo exteriorizamos a los demás. Toda transformación y cambio comienza con nosotros mismos. Y luego tenemos que mandársela a los demás. Usa tu autoridad. ¿Ya? No tienes que tener un título. Me refiero metafísicamente o energéticamente. No. Los nombres y esos títulos que se le dan a las personas o reconocimientos son solo eso. La verdadera naturaleza yace en el interior.
Yo soy un maestro energético, no porque la gente me diga maestro, o porque me llame doctor, o porque como me llame. No, eso no es mi ser. El ser es lo que yo llevo en el interior y desde aquí emito órdenes con autoridad. Le hablo a las circunstancias y las altero. En algunos casos no me funciona, pero son muy contados. De ahí en todos funciona. Y cuando no me funciona en algo, voy y reviso el por qué no me funciona. Quizás no lo estructuré bien, no lo dije correctamente, no utilicé la cantidad de energía que se requería y de nuevo. Habla de las circunstancias. No dejes que nada te domine. No dejes que nada te controle. Abre ese cerebro límbico. Apertúrate para que todo cuanto hagas prospere y tú comprendas y entiendas la verdadera razón de la grandeza de la transformación y cambio. Yo les agradezco mucho por haber estado conmigo. Les recuerdo las actividades de semana. Mañana nos vamos a la Élite 30. El martes en la mañana enseñar a las 8 en la página y en la noche en este perfil a las 6. Luego el miércoles mis discípulos se reúnen en la tardecita y luego me acompañan en MD a las 6:30. Y después de eso, el día jueves nos vamos nuevamente a las 8 de la mañana y a las 6 de la tarde en este mismo, en este perfil. Luego el viernes vamos otra vez a la Élite 30 y el sábado seguimos con lo de los dioses. Para el próximo domingo estar aquí y seguir hablando acerca de esto. Voy a tratar algo de ondas cerebrales para quienes no asistieron en las actividades de la mañana y vamos a sintetizar para ayudarles a todos a tener conocimiento. Recuerda que el conocimiento te da poder, pero si tomas el conocimiento y lo aplicas a tu vida, te empoderas. Y eso es lo que yo ando buscando. Estés empoderado. Estamos en el umbral de algo grandísimo y la vida está cambiando aceleradamente. Y nosotros tenemos que ir a ese ritmo. Y tenemos que lograr los cambios, primero para nosotros y luego para todos los demás. Así que muchas gracias por haber estado conmigo. Saludamos a Jorge Matarrita, a Mercedes Ocaranza. Buenas noches, maestro. Y Harmony Life. ¿Cómo estás, querida Mónica? Saludos, maestro. Gracias por compartir tus enseñanzas con todo gusto. Y Fran, buenas noches y poder para ti, para cada uno. Miles de gratitudes para tu valiosa existencia, amado Mesa, y feliz día del azul igualmente. También Beatriz Romero, en Ecuador. Buenas noches, familia álmica, maestro Sotoaniza, feliz día, feliz noche de domingo del azul. Excelente. Y Alicia Silva, presente maestro, lo estoy viendo. Eso está bien, Alicia. Y nos vamos a Colombia, de Chile a Colombia. Buenas noches, maestro y familia, bendiciendo el bien en cada uno. Igualmente para ti, Franz, aquí presente, qué gusto estar escuchando para aprender. Muchísimas gracias. Yo les bendigo y les agradezco por haber compartido conmigo este espacio de tiempo. Seguimos en contacto durante la semana. Les envío todo mi cariño y toda mi gratitud por estar conmigo y apoyarme. Muchas gracias por ser ustedes las personas que siempre me ayudan con el sostenimiento de toda la actividad de transformación y cambio. Bendigo sus vidas por eso. Y sé que toda siembra que hacen en este servidor de ustedes o en el Ministerio de Transformación y Cambio Cuántico no se queda sin su recompensa. Se da recompensa a mano llena porque mi jefe es generoso cuando ve la intención del corazón. Cuídense muchísimo, que estén tranquilos y en paz. Magnífico inicio de semana laboral y nos estamos saludando en el transcurso de los días. Muchas gracias por ser y por estar en mi contrato. Hasta pronto.